Hola, hola a todos. Si no me conocen, soy Lauren Pretorius, CEO de Campañas para el Cáncer, Grupo de Defensoría de Pacientes en Sudáfrica, y vemos la cuestión del acceso del tratamiento para los pacientes. Tengo la idea tan entusiasmante el día de hoy para hablarles de la evaluación de las tecnologías de salud. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién conoce algo o ha contribuido a una evaluación de tecnologías de la salud? Bien, tenemos algunos expertos y también gente nueva como yo. Les voy a decir porque en nuestro paciente no hacemos evaluación de tecnologías de salud de manera formal. En mis viajes constantemente escucho esto de la evaluación de tecnologías de la salud y es cuestión de averiguar de qué se trata. Bueno, primero, la evaluación de tecnología de la salud es un enunciado largo. Vamos a dejarlo como tecnología de salud. Al pensar en esto automáticamente pensamos en hacer algunas cosas, pero hay muchas más. Al final del día tiene que ver con la intervención. Es la definición a lo que es gente con el conocimiento adecuado, pero la tecnología de salud incluye dispositivos médicos, equipo, procedimientos médicos, vacunas, productos de sangre, pero también con la evaluación de la tecnología de salud se puede hacer evaluación de la tecnología de salud con una campaña de concientización educativa. Esto que es enorme, intentemos desglosarlo. Hemos hablado de la tecnología de salud. Puede ser el nombre, el sistema que le damos, a donde ponemos la medicina, puede ser el dispositivo que empleamos, todo que tiene que ver con el hecho de cómo tratamos al paciente y el entorno que creamos alrededor del paciente. Siguiente palabra importante, evaluación. Pues la gente vino y dijo, vamos a establecer alguna forma para tratar de ver si una tecnología es mejor que la otra en un cierto escenario. Y de esta forma se crearon programas matemáticos y se trató de recolectar datos disponibles de cosas como estudios clínicos, artículos publicados y luego se conjuntó, lo cual nos dio muchísimos datos. No les digo que no fue difícil hacerlo, porque los estadísticos y especialistas en farmacoeconómica son los que tienen que intervenir y no yo. Pero son modelos. Hay algún tipo de proceso, un proceso sistemático, un proceso científico que toma los datos alrededor y los conjunta alrededor o acerca de esta intervención. Y luego ven los efectos de la intervención y las consecuencias también de la intervención. O sea, si hacemos esto, ¿qué ocurre y cuál es el cambio que vemos? Si no hacemos esto, ¿qué pasa y cuál es el cambio que vemos? Entonces, ahora podemos ver lo que es realmente importante de entender. Es una evaluación sistemática que ve, y esto es importante, las consecuencias directas e indirectas de algo, porque muchas veces, ¿cuántos de ustedes encontraron un medicamento que era maravilloso, que era lo mejor que había surgido, lo más novedoso, que iba a cambiar su vida? Estaban listos a obtenerlo y estarían 3 meses en el hospital. ¿Tomarían ese medicamento? Bueno, alguien dice por ahí, tal vez, pero dime más, todavía no sabemos. Bueno, esa es la idea. La consecuencia directa es que quizá pueda no estar mejor que
en este momento. Pues habrá quien diga, yo no quiero quedarme 3 meses en el hospital. Esto es algo que nos permite el proceso entender y nos permite también uno de los pocos que consideren el punto de vista del paciente. Si hay una evaluación de tecnología de salud sin el punto de vista del paciente, no será una evaluación de tecnología de salud adecuada. Sería un sistema de costos. Y lo que ocurre es la gran cantidad de gente que trabaja alrededor de la evaluación de tecnología de salud. Hay un estadístico, hay alguien de farmacoeconomía, pacientes, doctores en medicina. Todos ellos se juntan para traer información y la ponen en este modelo. Y luego utilizan este modelo que es un marco analítico donde se pone toda la información para sacarla a manera de un número. Cuando se obtiene finalmente ese número, dicen, ¿esto es bueno o no es bueno? Lo que están tratando de entender es la tecnología que estamos estableciendo para reemplazar algo nuevo y ponerlo en el sistema de salud, implica ver si es seguro, si es efectivo, si busca ayudar a los pacientes y si da valor de base para el paciente. Esto es importante. Escuchamos mucho sobre el costo de la medicina. Pero el costo y el valor son dos cosas diferentes. El costo y el valor son diferentes. Así es que este modelo trata de mostrar el valor. Y por eso es importante que todas estas cosas, desde el punto de vista del paciente, incluya el contexto. No quiero o quizá lo voy a pensar, dime más. Todo se tiene que incluir para poder sacar este número. ¿Qué mide? Hay que traerlo de regreso porque al final de cuentas es una ciencia y queremos datos para poder tomar una decisión. Se pone toda la información, todos los estudios clínicos, desenlaces reportados por el paciente, toda la información de los médicos, toda la información del estadístico, toda la información que tenemos de la experiencia del paciente, toda la información sobre la naturaleza ética. Todo esto se pone en este marco analítico. Y entonces sacamos dos cosas. ¿Vieron la calidad de vida relacionada con la salud? En otras palabras, ¿cuál fue el impacto en la vida del paciente? ¿Qué caso tiene tener algo si el paciente va a estar más enfermo? Al final de cuentas, pues implicaría curarlo porque ha trabajado durante 6 años. ¿Cuál es el impacto que se tuvo? O el paciente que se curó del cáncer pero acabó ciego. ¿Cuál es el impacto? Se trata de poner todo esto dentro, o esta información para obtener números. O los años de vida ajustados a calidad. Ese es el número de años de vida que la tecnología le va a proporcionar a toda la gente que lo reciba. Se ve una diferencia aquí con los dos, ¿no? Uno tiene que ver con el paciente individual y su calidad de vida. Y el segundo tiene que ver con la gente que lo tiene. Uno es individuo y otro es un grupo. Y eso es lo que está tratando de ponderar. El valor contra lo individual, contra el grupo en la evaluación de tecnología de la salud. Así es que lo que hace es sacar estos números y cada país lo tendrá de manera diferente. Hablamos de lo directo y lo indirecto en las intervenciones. ¿Quién ayuda? Bueno, si es directo, esta política, las administraciones de los hospitales, los que donan dinero para comprar medicamentos, los doctores, todos quieren saber cómo poder tomar la decisión de manera más fácil. Denme hechos, no nada más me digan, es objetivo, pensamos que es una buena medicina y les gusta a los pacientes. No, denme números para incluirlos.
Y luego se tiene lo indirecto. Esto es el impacto en el paciente. Los doctores quieren saberlo. Quieren saber si mi paciente se tiene que enfermar más para después curarse y cuál es el impacto. El paciente querrá saberlo. Así es que hay dos cosas aquí con intervenciones directas e indirectas: la calidad de vida y los años de vida ajustados a calidad. Ahora, los que hacen las políticas se interesan en esto, número de años que le agregaría a la población. ¿Por qué? Porque hace que la población pueda trabajar y puede incrementarse un poco el PIB de esa población. Si la población está sana y se les permite seguir trabajando, pues como país tendremos más dinero, así de fácil. Sobre estos años de vida relacionados con la salud, vamos a ver qué obtenemos para el paciente. Es el momento para darle quimioterapia y el impacto que esto va a tener en vez de nada más mantenerlo así. Son preguntas que nos tratamos de hacer. Tiene que ver con la sociedad en general y con la salud del paciente. Seguramente habrán escuchado hablar de la medicina basada en evidencia y cómo se relaciona con la evaluación de la tecnología de la salud. La medicina basada en evidencia es todo lo que presentamos aquí. La experiencia del paciente externa, los doctores, etcétera. La política y la experiencia pública y lo externo es la evaluación de la tecnología de salud. ¿Ven la diferencia entre tomar decisiones sobre salud y calidad de vida contra el impacto del grupo de población? Porque pueden hacer una evaluación de tecnología de salud a nivel nacional, o sea, si tienen salud nacional, a nivel nacional, los que hacen los políticos como agencias de medicinas europea tomarán decisiones y dirán, pensamos que esto sí se puede pagar, se puede reembolsar, porque vemos los qualis que nos va a proporcionar, los años de vida asociados a calidad. O bien puede ser a un nivel hospitalario, en donde se dice, tengo tal cantidad de presupuesto para gastar y va a mejorar o va a empeorar a la gente y entonces decidiré si me gasto el presupuesto o no. Entonces, lo que se relaciona con la salud contra lo que hace una diferencia que tenemos que ver es el contexto. Porque recuerden que dije yo que todo mundo elige un número. Hay un cierto número, recuérdenlo. La política decide si se puede vivir con ese o no. Lo que ocurre normalmente es que se decide este número con anticipación, se llama umbral. En otras palabras dicen, este es el número. Todo lo que esté por encima de este número no podemos pagarlo, no es costo efectivo. Cualquier cosa debajo de este número sí lo podemos pagar y será costo efectivo para nuestro propio contexto. El umbral en Estados Unidos, digamos, será muy diferente a lo que puedan gastar por miembro de la población que si consideramos el presupuesto de Senegal. ¿Por qué? Porque está relacionado con el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de ver? En la medicina basada en evidencia se trata de ver si es seguro, si funciona, cuándo lo debo dar, en qué punto lo debo hacer. Tratamos de ver estas tres cosas. Se toman esas preguntas, esa evidencia, se sabe si es seguro, sabe cómo funciona, para qué pacientes funciona, cuándo hay que dárselo a los pacientes. Y ahora vamos a decir, si se lo doy, si le doy esto en vez de esto otro, ¿cuál será la diferencia? Y comienzan a comparar
y normalmente es una comparación de lo que estamos haciendo actualmente, de lo que propusimos hacer. Eso es A y B, la intervención actual o la tecnología actual que usamos contra la tecnología nueva o propuesta y tratan de ver si hay un incremento, si es valor por el dinero, si es costo efectivo, a dónde aterriza en el umbral que nos hemos fijado para nosotros mismos. Y ellos dicen, ¿vale la pena compensándolo por otra cosa? Es mejor que A y B y todo es tecnología de la salud. Tomamos las tres primeras, medicina basada en evidencia, esta información y la ética, las finanzas, la economía y lo juntamos todo en este modelo de la evaluación de tecnología de salud y nos da un número y dice, este es el número. Ustedes tendrán que decidir si está por encima o por debajo del umbral para saber si podemos pagar por ello. Lo primero que va a decir es una disculpa. Es el valor por el dinero que se paga, o sea, si está por debajo o por encima del umbral, y diremos, muy bien, pero ¿es costo efectivo? La primera parte será costo efectividad. ¿Es costo efectivo? La segunda parte que se van a preguntar es, ¿podemos pagarlo? Aun cuando sea costo efectivo, quizá no vamos a ser capaces de pagar por ello porque hay demasiada gente que sufre de esto. Sabemos cuáles son los pacientes, los cambios que habría en la salud del país, pero cada persona en el país tendría que tenerlo. Pues no, físicamente no hay suficiente dinero, no hay presupuesto para esto. Entonces, se hace lo que se llama un estudio de impacto presupuestario. Si tenemos que hacer esto, ¿cómo va a impactar el presupuesto? Y luego, sí, correcto. Si tenemos este dinero y nos va a costar esto, ¿a dónde vamos a llevar este dinero para usarlo? ¿Se trata de robarle a Pablo para darle a Juan? Si hago esto y lo saco, ¿va a cambiar el umbral y el número que pueda salir? Y esto es en donde entran las voces de los pacientes. ¿Qué más consideramos? ¿Cuál es la ética, la cuestión legal, el lado político? Y nunca se nos olvide, se me olvida el nombre, un economista de Harvard, cuyo nombre no recuerdo. Su esposo fue el primer administrador de salud de México. Diría yo Pérez, pero no, Frank, Julio Frank. Dice, al trabajar en este proyecto, lo que se pagaría por cáncer. Y entonces se dieron cuenta que había que elegir entre pacientes con linfoma costoso o tratar niños con cáncer. ¿Qué camino creen que adoptó? Cáncer infantil, porque políticamente eso era mejor. Así es que algunas veces estas discusiones es lo que hay que considerar, porque aunque se tenga el dinero, y aquí es donde entra la voz del paciente. Ahora, esto es como todo lo que he dicho, el contexto es todo. Primero se toma la investigación. Toda la investigación se junta y se toma con base en evidencia y se hace la pregunta, ¿es seguro? ¿Es efectivo? ¿Funciona? Y entonces uno dice, en este contexto, en la situación en la que estamos, ¿funciona? ¿Es seguro? ¿Es eficiente? Hay que preguntarse a uno mismo, ¿debiéramos hacerlo? Y luego, ¿cómo debiéramos hacerlo? ¿Cómo? Son estas preguntas que habrá que responder antes de poder adentrarse en el modelo. Por esta razón, en ocasiones, la pregunta que surge es, ¿todas las medicinas para linfoma o las intervenciones puedan ser costo efectivas y podrían tener un buen impacto en el presupuesto? Pero al final de cuentas, escoger
financiar a los pacientes con linfoma en vez de a los niños con cáncer es un asunto político y quizá en otro foro político sería un tema de discusión. Estoy siendo simplista, pero son las cosas que se compensan unas por otras. ¿Quién usa la evaluación de tecnología de la salud? Las dependencias gubernamentales, los profesionales de la salud, los hospitales, los administradores de salud, las compañías, quienes tienen el seguro del sector privado, muchas organizaciones de atención de la salud, que son organizaciones en el sector privado que ven cómo se gasta el dinero que tienen, y pacientes y cuidadores se usan a veces. Se toma una decisión para considerarla segura y la academia. Bueno, estas son todas las instancias. La razón por la cual toda esta gente lo usa es porque el contexto lo es todo. ¿Dónde ocurre? Estos son todos los sitios en el mundo que han establecido organizaciones de tecnología de evaluación de la salud. Si quieren saber más, hay un grupo que practica la evaluación de salud, tecnologías de salud a nivel internacional, incluyen el involucrar a los pacientes. Yo pertenezco a un grupo de trabajo, o sea, ¿cómo se asegura uno que al hacer este modelo se agregue la experiencia de los pacientes? Algunos países lo han hecho bien, pero otros no. Hay mucho debate. Y también la Asociación Internacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud. Seguramente lo habrán escuchado, por ejemplo, de NICE en el Reino Unido. En Argentina, por ejemplo, tienen agencias o dependencias de este tipo que trabajan. También hay un grupo en Túnez, países de bajos ingresos, incluso Ucrania. Cuando estalló la guerra, había 116 revisiones. Una revisión implica 4 personas por lo menos que trabajen 9 meses. Estaban haciendo las revisiones muy rápidamente, lo que muestra que jugaron un papel muy importante. En Asia hay un buen impacto para incluir las voces de los pacientes como verdaderos defensores. Nada es perfecto. Y hay problemas en este sentido también. Hay problemas que afectan mi país de evaluaciones de tecnología de la salud que incluyen a un solo paciente, por ejemplo. ¿Quién está haciendo la evaluación de la tecnología de salud? Si las compañías aseguradoras hacen esto y no lo muestran como resultado, pues no es algo que vamos a querer. Es cuestión de ser transparentes y hay que crear transparencia. Al final de cuentas, son retos cuando se trata de la tecnología de evaluación de salud. Hay la inestabilidad política, que es un reto, falta de conocimiento de la evaluación de tecnología de salud en general, falta de compromiso de los que hacen políticas y falta de liderazgo ni el uso de evidencia de manera tradicional. Hay la necesidad que haya experiencia en esto para que nos eduquemos sobre las tecnologías de salud y cómo poder contribuir a este sistema de marco, porque el marco existe para que lo usemos. Nos lo van a facilitar, pero hay que conocerlo. Y esta responsabilidad recae en nosotros, porque no se trata de que se tomen decisiones tan importantes sin incluir la voz del paciente. En Sudáfrica hicimos muchísima educación con nuestros pacientes en este sentido. Y bueno, es el final de la historia. ¿Alguna pregunta? Es mucha información. 20 minutos con mucha información. Bueno, ahora le voy a dar el micrófono a Michelle, porque Michelle en Canadá
en donde hay un muy buen proceso, va a repasar con nosotros su experiencia y quizá puedan ver actualizaciones en vivo y ojalá que también nos hagan preguntas después. Es una imagen espantosa. Voy a solicitar que me pongan otra foto en el futuro. Entonces, bueno, este es nuestro sistema de salud y bueno, Lover, tienes que actualizar tus diapositivas. Una de las cosas que a mí me encanta sobre el sistema de salud en Canadá es que realmente nos gusta cambiar el acrónimo cada 2 años. Entonces, por favor, espérense 20 minutos y lo van a volver a cambiar. Entonces, bueno, las primeras partes que pueden ver, que siempre me gusta incluir, es la parte de la investigación. Como hablamos de la evaluación de la tecnología y lo que normalmente le llamo tratamiento o evaluación de tratamiento de salud, porque aunque esa es una excelente explicación, 20 minutos explicando qué es lo que es y el impacto no siempre se traduce de forma sencilla. Así que la sección, este es aquí donde los pacientes vienen y nuestro rol en Bladder Cancer Canadá en esta sección también. Como ustedes probablemente saben, tenemos territorios y provincias, pero mucho como otros lugares tienen en España, en Cataluña, por ejemplo, Kovac le encanta ser su propio país. Así que todo lo que nosotros hacemos para el gobierno federal lo tenemos que hacer para el gobierno de Kovac también. Así que yo en INSS es otro sistema que se llama INES que hace que me duele la cabeza y son, bueno, dos partes que son muy importantes. Una que se llama P-Coder, ese es la revisión oncológica de medicamentos pancanadienses. Entonces, lo que nosotros estamos involucradas es el P-Coder en la parte de oncología. Como Lauren dijo, muchas veces los pacientes no tienen mucho que decir en cuanto al tratamiento. Y en BCG las personas a lo mejor están familiarizadas con BCG, veo que sí conocen BCG. La BCG está disponible en Canadá y está disponible ampliamente, pero siempre ha sido un tipo de BCG, siempre. Ahora hay una nueva que está intentando entrar al mercado y están haciendo ensayos clínicos y están intentando revisarla, pero bueno, aquí hay otra. La primera ha sido tolerada y se tolera correctamente. La nueva BCG, los pacientes me han reportado que los efectos secundarios son difíciles, no pueden caminar, no se pueden mover, no pueden comer, pierden peso, pero no realmente es el proceso con la primera. Pero la segunda, pues tiene el dinero y la nube detrás de ella para poder impulsar su camino. Nosotros, sin embargo, gracias a Dios, tenemos un paso en el proceso en el que podemos hacer que los pacientes se involucren, porque la segunda, bueno, que pueden pagar de cierta forma tienen y es propiedad de uno de nuestros propietarios en Norteamérica. Hay un conflicto y no lo dije ahí, no dije eso, así que podemos encuestar a los pacientes y los pacientes pueden decir, ¿sabes qué? Un segundo, no he podido ni siquiera levantarme. Conozco una mujer que perdió casi 120 libras en pocos meses porque no puede comer y está tomando solamente agua. Esa es información súper importante porque si tú no sabes si esto tiene efectos secundarios adicionales, hablemos de la calidad de vida y cuando lleguemos a ello queremos tener buenos 6 meses o a lo mejor quieres no poder funcionar y quedarte sentado para siempre. Entonces aquí es donde nosotros entramos. Hace unos años en Cancer Canadá, pudiéramos participar hace poco tiempo. Yo he estado en el sector sin fines de lucro por bastantes años y he trabajado con farmacéuticos anteriormente y dije inicialmente, ok, 1 o 2 está bien, tenemos que estar involucrados y asegurar que los pacientes tengan una voz en cada uno de los tratamientos que pudiera o no impactarlos. Así que
de 10,000 personas que tuvimos en nuestra base de datos, ahora tenemos 25,000 personas y de esos 25,000 personas, ellos son solo canadienses. No estoy incluyendo porque tenemos otras personas que están involucradas y de aquellos hemos pensado en 350 personas que han dicho voy a participar en un ensayo clínico, yo participaría en una encuesta, yo participaría en evaluaciones de tecnología de la salud, yo quiero que mi voz se escuche también. Entonces con BCG tengo un grupo de 40 más o menos canadienses que han dicho no, 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 por todos los efectos secundarios. Aquí están. No, entonces lo que hacemos es que promovemos la autoidentificación y promovemos la retroalimentación. Denos la retroalimentación, díganos cómo les va, díganos cómo no les va. Y desde ahí, como Lauren dijo, los matemáticos ponen toda esta información como el número de información, pero lo que están haciendo con el conocimiento que tiene este impacto en la calidad de vida y como hacemos lo mismo para los médicos de la salud, también tienen una voz para decir, ¿sabes qué? Un momento, esto es fantástico, esto es súper útil, esto ha mejorado, tiene resultados de mejoría, tiene mejor apoyo en todo su camino, ¿no? Y bueno, la siguiente sección, una vez que ya lo hemos visto, asumiendo que el tratamiento se apruebe para la siguiente etapa, es, bueno, una locura, ¿no? A veces, porque tenemos retroalimentación a veces en esta parte. Entonces tenemos un proceso de dos partes. La primera es que todo tiene que estar aprobado por el gobierno federal. Primero que nada, tiene que ser aprobado, incluso pagado o no. Y la siguiente etapa es si vale la pena hacerlo o no, en términos sencillos. Entonces, bueno, todo el proceso tiene que pasar nuevamente con otro grupo de preguntas, con otro grupo de respondedores o PCA, que es la Asociación Farmacéutica Pancanadiense. Esta Asociación Farmacéutica Canadiense cubre o no lo que tenemos en Vancouver, Colombia, puede cubrir una parte o nada de ello y lo cubre la parte de COVAC. Entonces, cada provincia tiene que ver si se financiará parte por la parte de farma y parte por el gobierno. Nuevamente, estamos llevando a cabo este proceso una tercera vez, ¿ok? Nuevamente una tercera vez. Y luego esperemos que al final del día todo impacte pues en la atención a los pacientes. Es todo el proceso y hemos sido muy exitosos al considerar la necesidad de retroalimentación y retroalimentación. Por mucho tiempo yo he sido la que he respondido el teléfono y puedo hablar con los pacientes y les hago muchas preguntas y me dicen, bueno, ¿por qué quieres saber? Bueno, en parte porque quiero saber cuál es el tipo de tratamiento que estás recibiendo y como sabemos el cáncer de vejiga es completamente distinto en cada persona. Entonces, bueno, no es que hay un paciente típico. Estoy intentando ver dónde están las brechas en cualquiera de los servicios que nosotros podemos dar como organización, pero también cuál es esa retroalimentación en cualquier información que ellos tengan si es que están en un nuevo tipo de tratamiento. Y eso simplemente es extremadamente significativo. Gracias a las asociaciones con los profesionales de la salud, ellos promueven el hecho de que necesitamos información de encuestas y promueven el hecho de que a lo mejor no tienes efectos secundarios, a lo mejor tú estás teniendo efectos secundarios, hay que hablar con Bladder Patients of Canada. No hay que asegurar que hablemos con ellos y bueno, yo no conozco la mitad de las palabras en esta aplicación, pero nosotros se lo mandamos al gobierno y a todos esos matemáticos para que hagan su evaluación. Eso es simplemente una visión general resumida y corta. Lori. Sí. Entonces, estamos pasando exactamente el mismo proceso con el nuevo entrenamiento. Es lo mismo que están enseñando en Canadá, pero no tenemos ningún paso del proceso con los pacientes involucrados. El medicamento ya fue comprado y tenemos que utilizarlo. No tenemos otra oportunidad, así que es muy interesante. Entonces, ¿en qué parte del proceso el paciente realmente tiene una voz?
qué parte es en la que diga, no, es un documento que se hace con la opinión de los pacientes o cómo funciona. Bueno, el sistema funciona en el que, bueno, donde nosotros tenemos más que decir es en la revisión de medicamentos. El gobierno nos da las preguntas que quieren que respondamos. No es solamente la calidad de vida, sino la cantidad también. Y nosotros respondemos esas preguntas al hablar con los pacientes. A veces lo hacemos en persona, a veces por teléfono y mandamos la información. Pero realmente es responder las preguntas que ellos quieren que nosotros respondamos. Es una encuesta, sí, una encuesta es la mayor parte y algunas son entrevistas a largo plazo. Lo que yo he tenido más recientemente, que es sorprendente considerando todas las revisiones que he sido parte en los años, pero un representante de Canet, que es la organización federal que aprueba o no que pudiera hablar con un paciente específicamente. Hace 30 años eso nunca hubiera pasado, pero pasó, es una encuesta y a veces es hablar con ellos de forma individual. Entonces, los pacientes y el involucramiento de pacientes y ciudadanos es diferente en el mundo. Entonces, bueno, que pueda hablar con un paciente físico y que hable con el comité para contar su historia, así como traer una información escrita, es importante. En Australia, en este comité, hay una persona en el comité que representa a los pacientes, que es defensor de los pacientes, que se sienta con el comité que va a tomar las decisiones. Es diferente en cada parte del mundo, pero en Canadá, de lo que yo entiendo, es una solicitud escrita, sí. Y Lori y yo hemos tenido, porque algunos profesionales de la salud van a aceptar gente del otro de otra parte del mundo. Y cuando Lori y yo hemos compartido pacientes, cuando digo compartir es cuando hemos escuchado de su información, que de cierta forma reciben información de otros y la comparten. En Sudáfrica no hay un proceso como tal, pero pudiéramos entonces hablar de lo que nosotros estamos haciendo en Francia. Una disculpa, y quiero darles un ejemplo concreto exactamente de lo que significa ser una organización de pacientes haciendo HTA y que vean un poco el proceso de lo que es. Vi anteriormente algunas manos levantadas, algunas de las personas están familiarizados con el HTA y han participado, otros no. Y vamos a hablar desde la perspectiva europea porque estamos haciendo esto en Francia, en Europa, y tenemos, bueno, cada país europeo requiere aceptar la información de las organizaciones de pacientes y yo sé que este no es el caso en todo el mundo. En muchos países ni siquiera hay un proceso formal. Entonces, bueno, yo creo que esta información, aunque está personalizada en mi experiencia en Francia y en Europa, pudiera ser útil para las organizaciones de pacientes en otros países y los profesionales de la salud, que no vean, bueno, qué es lo que nosotros realmente hacemos y cuáles son qué es lo que los cuerpos regulatorios están solicitando o pidiendo. Entonces, la razón por la que hemos hablado, y Lauren ha hablado mucho de la definición de HTA y cómo funciona y los números, es porque pues la razón es que los pacientes están involucrados, deberían de estarlo y están, y es porque estas organizaciones regulatorias deben de incluir la voz de los pacientes. Es más que los números y los umbrales. Es realmente la experiencia del paciente y no pueden obtenerlo de una tabla o de una estadística. La evaluación de las estadísticas. Entonces, bueno, alguien o quien sea, yo escuché de HTA primero en 2018 en un congreso, yo era nueva defensora de pacientes, no tenía la menor idea de su existencia y
Bueno, estos son los pasos que pude ver en Francia para los pacientes con cáncer de vejiga. Primero tienes que familiarizarte con el sistema nacional y ver cuáles son, pues, los diferentes grupos regulatorios, cómo funciona, a lo mejor hablar en cuanto a capacitarse en Europa, está toda esta parte. Hay oportunidades de capacitación muy buenas allá afuera. Pati puede poner sus diapositivas en internet y pueden aprender mucho de eso. Recomiendo hablar con otros grupos de pacientes en su país, porque si pueden encontrar en la página web del cuerpo o de la organización regulatoria, en las revisiones de los pacientes para que vean cuáles son los grupos de pacientes en sus países y otras enfermedades en su área que también ya lo están haciendo y que puedan solicitar a lo mejor que hablen con ustedes, que les enseñen cuál es el proceso, y eso fue muy útil para mí al inicio. De ahí necesitan monitorear qué es lo que está pasando en el área de investigación, en los congresos, que les digan, ok, este nuevo tratamiento, terminaron su fase de ensayo, pueden empezar a pensar, ok, a lo mejor pudiéramos empezar a las compañías farmacéuticas a lo mejor van a empezar el proceso para obtener el reembolso en diferentes países y a lo mejor pueden leer la aprobación de la FDA para este nuevo tratamiento y sabemos que después de la aprobación de la FDA va a llegar a otros países eventualmente. Entonces es muy importante simplemente estar consciente de qué tratamientos están por salir al mercado y voy a explicar la razón para ello en un momento. Pero también es muy útil desarrollar relaciones con la industria para poder aprender qué está en el camino, cuáles son los ensayos clínicos que se están realizando, tener actualizaciones en ensayos clínicos y familiarizarse con el lenguaje. Un poco, no tenemos que realmente volvernos investigadores, pero es bueno conocer cosas principales sobre el proceso HTA. También tienen que tener buenas relaciones con los profesionales de la salud porque van a necesitar su ayuda para poder dar las encuestas para los pacientes que han estado involucrados en los ensayos clínicos o que han recibido el tratamiento. Así que bueno, lo que nosotros hacemos en Francia, esto básicamente son los pasos y esto es lo que hacemos para participar en HTA. Participamos en las contribuciones escritas en Francia. Hay otras formas en las que las organizaciones de los pacientes pueden contribuir. Tienes que ser una organización de pacientes acreditada, que nosotros no somos elegibles para participar, por ejemplo, en la revisión financiera, y puedes también tener a lo mejor o volverte un experto de pacientes para que tengamos audición de pacientes cuando están revisando un medicamento, pero no es algo que hemos hecho hasta este momento. Lo que tienes que hacer es monitorear la página web de las organizaciones regulatorias y ponen la información cuando hay un medicamento en revisión. En Francia se llama HAS. Puedes inscribirte para su newsletter y te pueden mandar la información cuando un medicamento esté en revisión. A veces solamente te mandan un correo electrónico diciéndote que se está revisando y en Francia tenemos que monitorearlo de forma regulatoria. Una vez que sale el medicamento, tienes una fecha límite, un poco menos de un mes, y tienes que estar listo con las preguntas y mandarlo para encuestar a los pacientes, y es una parte muy difícil. Y eso es como mandarle las encuestas a las personas. Entonces, una vez que se está acercando la fecha límite, vemos cuántas respuestas obtienes a tu encuesta y en el pasado hemos sometido contribuciones con solamente un paciente que respondió.
en la encuesta porque no obtuvimos más respuestas. Puede ser muy difícil llegar a los pacientes, especialmente porque la mayoría de la investigación en el cáncer de vejiga y el desarrollo de tratamiento es sobre cáncer avanzado y metastásico en esos pacientes que han estado en ensayos clínicos, incluso si se consideraron exitosos y que hayan progresado en el tratamiento. Aún así, los pacientes ya no están vivos en el momento en el que el proceso llega al que quieres obtener su información. Puede ser útil y es por eso que necesitas saber qué está pasando en el mundo de ensayos clínicos y la investigación. Porque a lo mejor vas a querer hablar con los pacientes mientras están en el ensayo, si es que puedes encontrarlos y no esperar hasta que haya terminado, ¿verdad? Así que bueno, recolectas la información de la encuesta y a veces necesitamos información del consejo directivo, profesionales de la salud, y tienes que comparar el tratamiento existente con el previo y a veces tienes que hablar con un urólogo o con un médico para asegurar que entendiste todo, porque no somos médicos, somos pacientes y somos cuidadores y a lo mejor puedes someter contribución por correo electrónico y esperar hasta que la decisión se establezca. Se publique. Esta es la página web que nosotros utilizamos en Francia. Tiene todo, la solicitud de contribuciones, las publicaciones, las contribuciones anteriores, las decisiones. Tienen módulos de capacitación para las organizaciones de pacientes y guías para hacer HTA en Francia. Es muy rico en su contenido y muy útil. Y yo entro ahí muy seguido. Este es un ejemplo de la encuesta. Yo utilizo el mismo formato de encuesta para todas nuestras contribuciones. Creo que hemos hecho 6 hasta este momento desde el 2020. Y el marco de las preguntas, pues es el mismo, pero lo adapto cada vez al tratamiento específico que está siendo revisado. Lo hago en francés. He considerado hacer una versión en inglés. Se publicó y el público estaba aplaudiendo. Y como 5 meses después, dijeron, está bien. En diciembre del 2023 se creó un consenso de terapia nacional y de ahí, bueno, debían de sentarse y hablar detrás de puertas cerradas con la industria de cuánto costaría y eso siempre toma pues 6 meses. Así que yo conozco a los pacientes en Suiza que no lo obtienen porque incluso si está aprobado, pues piensan por qué toma tanto tiempo y esto no tiene nada que ver con lo que los pacientes mencionan. Esta es la regla de cuánto toma en Suecia. Por lo menos en Francia hay retrasos legales que se tienen que respetar, tienen que tomar la decisión en un cierto tiempo y no sé qué es lo que pasa en Suecia específicamente. Creo que es lo mismo que en Francia, pero bueno. Esa es la parte, no toma 6 meses y todo el proceso, no tengo pues los números exactos de semanas en la mente, pero sí, lo que toma mucho tiempo es que realmente llega la parte de la evaluación y los pacientes solamente tienen 45 días para mandar su información y después de eso es bastante rápido. Bueno, que obtengan esto, yo he escuchado de el profesor Lidby en Suecia que los pacientes en Alemania y en Suecia pueden obtenerlo en clínicas privadas cuando pagan con su seguro, que no les pagaría el gobierno. Su sistema es un poco distinto y vamos a hablar de eso
de cuánto toma para el medicamento ser evaluado y una vez que avancemos a la porción de Europa hablaremos de ello. Y bueno, yo he estado trabajando mucho en la boda de mi hijo y estando lista para el foro y dejando la oficina y no monitoreado mi oficina por mucho tiempo. No creo que han publicado la decisión para esta, pero se esperó por lo preguntando, tienes que seguir respondiendo lo que necesitas. Creo que son 24 páginas. Es una parte que es solamente para revisiones tempranas, de acceso temprano, y algo de ello es solamente información administrativa. También tienes que eh, presentar tu situación financiera, de dónde recibes financiamiento y si estás recibiendo financiamiento de la compañía farmacéutica, tienes que mencionarlo también y saber que es bueno tener pues un balance en esta situación, no tener, sabes, 95% del financiamiento que sea de una compañía farmacéutica única, porque no sería legítimo para contribuir a revisar su medicamento. Hay que tener cuidado cuando pensamos en eso, en financiamiento y búsquedas de HTA futuras. Entonces, la primera parte del cuestionario son las preguntas del impacto de la enfermedad en la calidad de vida, cómo la enfermedad afecta a los pacientes y también si quieren saber cómo afecta a los cuidadores y a los amados de los pacientes, que debe de poder incluirlos a ellos también, porque el cáncer de vejiga y otros también afectan a los cuidadores. Les piden que describan el tratamiento disponible actual y bueno, cuando estemos hablando comparar A con B, tienes que hablar de A y cómo eso impacta a los pacientes y los efectos secundarios. También quieren saber qué es lo que piensan sobre los indicadores de las que las compañías farmacéuticas han puesto para los pacientes en esta categoría en particular de la enfermedad y si piensas que es correcto o incorrecto. También quieren saber si tienes cualquier tipo de experiencia, eso quiere decir si los pacientes en tu organización tienen experiencia con el medicamento y si sí, que respondan las siguientes preguntas sobre los efectos secundarios y las ventajas y las desventajas. A veces necesitamos, o a lo mejor solamente tienes un paciente o ningún paciente que pueda responder a las encuestas, entonces a lo mejor puedes responder otras preguntas que son más generales sin tener que dar una experiencia real. Pero personalmente pienso que esto es de gran impacto para dar testimonios de pacientes reales e información de la vida real. No recuerdo cuál era, pero tuvimos un paciente que escribió en su respuesta de la encuesta que sí, cuando estaba en quimio, estaba en la cama todo el tiempo, no podía comer y mi vida llegó a una parada. Ahora que estoy en esta situación, me subo a la bici, hago jardinería y
bueno, este es un paciente con cáncer de vejiga avanzado y esto es lo que sobresale de todos los números y los umbrales para decir que este tratamiento y este es el efecto en la vida real de los pacientes. Algo más importante, déjenme pensar qué más. Entonces, bueno, la siguiente parte del cuestionario es solamente para revisiones de acceso temprano, en las que hay 4 criterios para acceso temprano y esta es la parte en la que son tratados, que puede ser una parte muy grave o incapacitante. Definitivamente no hay duda que puede ser una enfermedad incapacitante y tienen que ver que no haya ningún otro tratamiento disponible y tienen que hablar ya sea del medicamento, si es una situación innovadora y también el cuarto criterio del tratamiento, si el tratamiento no puede ser retrasado, ¿no? Entonces, bueno, es la información que deberíamos de considerar para ello. Hola, yo soy Michelle Hall de Johnson Johnson. Solamente quería decir en la parte de acceso temprano, esos son los 4 criterios, varían un poco por país e incluso en la industria utilizamos un quinto criterio que el paciente no es elegible para uno de nuestros ensayos clínicos y eso es para añadir protección adicional para los pacientes para que estén obteniendo la atención que los pacientes de los ensayos clínicos obtendrían. Pero el punto en cuanto al acceso retrasado en Suecia, tenemos estos programas para permitir a los pacientes, cuando su médico lo solicite, que tengan acceso a los tratamientos, mientras sabemos que tenemos los datos para apoyar los beneficios, los riesgos y etcétera, el resto de cosas. Sí, hay un sistema como ese en muchos de los países. Obviamente no es algo que sea proactivo, es reactivo, así que simplemente quería aclararlo de cierta forma, sí. Y es el proceso de acceso temprano en Francia, realmente se le reembolsará para el pagador nacional ese estatus de acceso temprano y que se le da y es diferente en cuanto a los individuos o personas físicas, es un acrónimo distinto, pero bueno, tenemos la conclusión, el cuestionario y sí podemos describir los métodos. Ya me pasé el tiempo. El mensaje que utilicemos para recolectar los datos, esto simplemente es el proceso de los diferentes órganos involucrados al evaluar el acceso temprano para el reembolso y está ahí del lado derecho. De la industria para que puedan dar su opinión. Entonces, sobre los retos que enfrentamos en Francia, encontrar a los pacientes y a los cuidadores para que respondan a las encuestas, falta de experiencia, no hemos podido capacitar a más gente en la evaluación de tecnologías de la salud porque el material está en inglés y es una barrera. Y restricciones de tiempo, todos somos voluntarios, no tenemos empleados, lo hacemos entre nuestros trabajos mientras cuidamos a nuestros hijos y sí es estresante porque hay ciertos puntos con los que hay que cumplir. Hablando de HTA o la evaluación de tecnología de la salud, en Europa hay legislación que va a cambiar la manera como esto funciona en los diferentes países europeos. Hay una implementación que va a comenzar en enero 11 del 2025 para ciertos fármacos oncológicos innovadores. Ya se nos termina el tiempo, no me adentraré en mayor detalle. Organizaciones de pacientes europeos, si hay algo que se requiera de nosotros, porque todavía no se han publicado las leyes de implementación y nadie sabe cómo se van a implementar los cambios. Seguiremos haciendo nuestro proceso nacional
explico la idea detrás de la red europea de HTA, es hacer la evaluación clínica, la parte científica de la evaluación que ahora se hace en cada país europeo individual. En Francia hacen su evaluación clínica, en Alemania también, nosotros la nuestra y los números. El efecto científico es evaluaciones conjuntas que sean válidas a lo largo de toda Europa. Esto comenzará a implementarse en Europa el año entrante. Y también la toma de decisiones y la prioridad de saber si se va a reembolsar, la evaluación del costo financiero. Este tipo de evaluación siempre dependerá del país individual. Y también para las organizaciones de pacientes va a haber la oportunidad de participar a nivel europeo y a nivel nacional, pero básicamente todavía no sabemos cómo va a funcionar. Puse aquí la pregunta si la coalición se debe involucrar en el proceso europeo. Es una pregunta, tenemos que saber qué procesos se van a dar y al que le interese saber más, hay 2 ligas con las que pueden comenzar a investigar. Y el que quiera aprender más, hay 2 fechas en octubre. En Francia habrá un webinar europeo y cómo impacta a Francia y una mesa redonda europea organizada por la comunidad ECO 365 de cooperación de evaluación de tecnología de la salud en la Unión Europea. Muchas gracias por su atención.